Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres, aquí estamos completamente en vivo, transmitiendo también por medio de Facebook. Me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Ahí le da a compartir para que otras personas reciban la bendición de la palabra de Dios, porque aquí venimos a compartir palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que transforma, que cambia, la palabra que es enviada. Y cuando se envía la palabra, algo sucede. Envió su palabra, dice el salmista. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Eso es lo que produce y lo que hace la palabra. Sacar, transformar, liberar, despojar del viejo hombre, la vieja naturaleza. Eso es lo que ocurre cuando la palabra es predicada. Los demonios tiemblan y huyen cuando se menciona o se hace mención de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga donde se encuentre, dentro o fuera de Costa Rica, en cualquier parte del mundo, Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Europa, en cualquier continente, alguien conectado, alguien recibiendo bendición. Y qué hermoso que no existen las casualidades, no existen. Saber que alguien iba cambiando de emisoras y se encontró con un tiempo de oración, como sucedió con un varoncito con el que estaba conversando. Conversaba con él, me decía, en un momento: usted es el pastor Oscar, para servirle. Viera que quiero contarle un testimonio. Resulta que yo estaba muy alcoholizado. Esa era mi vida, una vida de alcoholismo, una vida lejos, apartada de Dios. De hecho, escuchaba otra emisora ahí, Cortavenas, y en un momento tan de frustración, tan de mucho dolor en mi vida, iba cambiando y me encontré, Dios me lo presentó a usted. Estaba usted en el tiempo de oración y Dios me lo presentó. Y desde ese momento hasta la fecha, mi vida dio un giro. Tengo ya meses de no ingerir licor, de no consumir licor, y doy gloria a Dios por eso. Y esas conexiones divinas que Dios hace, porque a la hora en la que yo estaba en la provincia de Cartago, no era una hora en la que yo normalmente esté por Cartago. Tenía que hacer una diligencia. Llego a un centro comercial y ahí me lo encuentro y me dice o me expresa estas palabras: una hora que no acostumbro estar, y menos tan temprano en la zona de Cartago. Lo que quiero decirte es que Dios sí sabe lo que va a hacer, y Dios sí sabe lo que tiene que hacer, y Dios sabe por qué hace esas conexiones. Así que doy gloria a Dios por eso, hermano. Doy gloria a Dios por todo lo que Él hace. Y bendito Dios, porque ahora es un hombre que pasa conectado, se conecta a los tiempos de oración, solo música cristiana, donde antes escuchaba otro tipo de cosas y se alcoholizaba. Y ahora es lleno del Espíritu Santo. Como dice Pablo, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y ahora su vida es diferente. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo Dios libera a una persona de alguna atadura, de algún demonio, de algún espíritu? Y me enseña la palabra ya en Mateo capítulo 12, verso 22. Mateo capítulo 12, verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Habrá gente endemoniada? Sí, pastor, sí, hay gente. Hay gente. Hay personas que no les gusta entrarle a este tema, pero hay gente endemoniada, hay gente con ataduras, hay gente que necesita ser libre. Aún hay gente que se congrega, que carga una cantidad de ataduras, y cuidado, un demonillo por ahí metido. Es la realidad, hermano. Es la verdad. Se ha dejado de hacer esto por la bulla, para que la gente no se asuste, para que, ay no, Dios guarde, que no se dé cuenta, o el demonio puede brincarle a aquella. Hermano, hay gente con ataduras, hay gente atada, hay gente que en algún momento abrieron puertas, se abrieron puertas.
Capítulo 12, verso 22 del Evangelio de San Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Oigan la condición que lo tenía ese demonio: ciego y mudo. Esa era la condición en la que estaba este hombre, ciego y mudo. Y esto me recuerda al Gadareno también, que lo ataban y él desbarataba, destruía las cadenas. Era una cosa terrible la del hombre, el Gadareno. Cuando Jesús le pregunta al Gadareno: ¿y cómo te llamas? Ya hasta la identidad había perdido. Se llamaba Felipe, se llamaba Juan, se llamaba Pedrito, se llamaba Osquitar, Luisito. No, había perdido la identidad. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Legión. Los demonios hablando por él. Ya había perdido su identidad. Me llamo Legión porque somos muchos, dice. Más de 2000 demonios. ¿Qué puertas abrió? Bien, no sabemos. Pero abrió puertas. Abrió puertas. Y entonces me enseña la palabra que fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Hermoso esto. Y le sanó. A eso vino Jesús al mundo. Vino a sanar, vino a liberar, vino a predicar las buenas nuevas. Vino a sacar de la cautividad, el que estaba cautivo, vino a sacarlo. Dice, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Oigan la condición que tenía este demonio a este hombre: ciego y mudo. Ciego y mudo. Esa era la condición. Y Jesús lo sanó, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, sorprendida, asustada, y decía: ¿será este aquel hijo de David? La gente preguntándose, los chismosos, los habladores. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Se picaron, diga, se picaron. Se picaron los ¿quiénes, pastor? Los fariseos se picaban, que vivían picadísimos, se picaban por lo que hacía Jesús. O sea, ni prestaban, ni picaban ni leña, ni prestaban el hacha. Es que es cierto, hermano. Y así hay mucha gente que no hace ni deja hacer. Hay gente que no hace ni deja hacer, y los fariseos eran así. ¿A qué vino Jesús? Por Dios. Vaya conmigo a Lucas. ¿A qué vino Jesús al mundo, hermanos? Lucas capítulo 4. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la misión, el objetivo, el plan, el propósito por el cual Dios envió a Jesús al mundo. Primero fue ungido. Nadie puede tener la efectividad de echar fuera demonios si no está la unción en él. Eso es fundamental, hermano. Fundamental, importantísimo. Una persona llena del Espíritu Santo, con solo decirle a alguien: en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera ese espíritu, tiene que irse, tiene que sujetarse y tiene que acatar la orden. Usted no va a llegar a decirle: mira, espiritico, salga de esa mujer. No, cuidado, le revuelca como los hijos de Ezeba. ¿Cuál le pega una revolcada? Una persona llena del Espíritu Santo, diga, tiene autoridad. Lucas 10:19 dice: he aquí les he dado autoridad y les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Amén, autoridad. Puso en ellos la autoridad, los posesionó, les dio la unción, les dio la autoridad, les dio palabra, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, recuerde que todo lo hacemos no a título propio, no personal, ni en nombre de ningún pastor. Yo no vengo a predicarle a usted en el nombre de ningún pastor, yo no vengo a predicarle en nombre de ningún ministerio, yo vengo a predicarle en el nombre de Jesucristo. Vengo con la autoridad de Dios a decirle que si alguien abrió puertas a algún espíritu inmundo, hoy es libre en el nombre de Jesús. Hoy va a ser libre en el nombre de Jesús.
Entonces, claros en lo que nos dice Lucas, capítulo 4, verso 18. Sí, ok, estamos claros. Anótelo ahí. Lucas, capítulo 4, verso 18. La unción que vino sobre Jesús lo posesionó, le dio la autoridad para sacar de la esclavitud a la gente y sanar y liberar. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, Jesús le traen el demonio o al hombre endemoniado, ciego y mudo. Así, esa era la condición que lo tenía, ciego y mudo. Este hombre no podía ver, no podía hablar, y la gente estaba asustada, atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, así lógico, un demonio echando otro demonio. O sea, ¿dónde está la...? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Y sí? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ve qué mentalidad la de los fariseos. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué mentalidad tan pobre? Había otro demonio en ellos. Fijo, había otro espíritu. Un espíritu llamado, dígalo usted, escríbalo. ¿Qué espíritu operaba en los fariseos? Escríbamelo por favor. ¿Qué espíritu? ¿Qué cree usted que el espíritu que operaba en los fariseos? Escríbamelo por favor, ahí en el WhatsApp. ¿Qué cree usted que el espíritu que operaba en los fariseos en aquella época? ¿Habrá alguien ahí que pueda decirme, pastor, un espíritu de qué? Ahí está. Ya varias gente me ha escrito, de envidia. Envidia, la envidia es un espíritu. No, hay infinidad de espíritus. Recuerda que el hombre, ¿cómo te llamas? Legión. Más de 2,000, más de 3,000 demonios y espíritus hacían fiesta en la vida de ese muchacho. Andaba desnudo, golpeándose con piedras entre los sepulcros. Una cosa terrible. ¿Qué espíritu, hermano? Envidia, la envidia es un espíritu, la enfermedad es un espíritu. No lo dice el pastor Oscar Durán, lo dice Jesús, que la enfermedad es un espíritu. Cuando se encontró aquella mujer encorvada que llevaba 18 años de estar en esa condición, y Jesús reprendió el espíritu de enfermedad. Es más, él dijo, esta mujer hija de Abraham, que Satanás la tenía atada 18 años. ¿Quién es el que ata a la gente? Satanás. ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer para estar encorvada? Abrió puertas. Tuvo que haber abierto puertas. O sea, las consecuencias de esa curvatura, de estar encorvada, es porque abrió puertas. No nos habla, no registra la Biblia qué fue lo que llevó a esta mujer a estar encorvada, pero abrió puertas. El pecado es una puerta, hermano, que se abre y vienen los demonios, y entran los demonios. Usted se conecta con una persona sexualmente, los espíritus que están en esa persona se le transfieren. O sea, las 10 relaciones anteriores que usted tuvo o que tuvo esa persona, vienen los espíritus, se hacen fiesta. Es la realidad, hermano. Por eso hay que guardarse y cuidarse para el Señor. Guardar su sexualidad también. Tenemos que guardar eso. Pastor, es difícil, sí, es difícil porque la carne siempre va a querer pecar. Pero es donde se tiene que tomar autoridad el espíritu, la parte espiritual, ser más espirituales. Y amarrarse las aguas y amarrarnos los pantalones. ¿De acuerdo? Entonces, dice la Biblia que Jesús les habla a los fariseos y les dice estas palabras. Y los fariseos, obviamente, conociendo Jesús los pensamientos, y dice Jesús, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte? Ponga atención a esto. Vea qué hermoso esto. Porque ¿cómo puede uno entrar, o alguno entrar, a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa.
El que no es conmigo es contra mí, y el que es conmigo no recoge, desparrama. ¿Se da cuenta? El que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo no recoge, desparrama. Es tremendo ver, hermano, cómo operan los demonios. Y en la vida de los fariseos, al ver ellos, bueno, la envidia es un espíritu que los tenía atormentados. Siempre envidiaban a Jesús, hacía algo Jesús y buscaban cómo escarbar y cómo buscar. Es que una cosa terrible, hermano, una cosa, no soportaban el hecho de que Jesús sanara. Cuando se enojaban con Jesús, ¿cómo es posible que en Shabbat este hombre venga a sanar y a perdonar pecados? ¿Y este qué se cree? Perdonando pecados. Nunca se lo bajaron. Era una envidia terrible, una envidia pero espantosa con Jesús. Otro que aparece ahí en escena, Saúl. Dice la Biblia en 1 Samuel 18, del 7 en adelante, mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Entonces le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente 1,000. Es tremendo Saúl, ¿verdad? Un espíritu de envidia. Un espíritu de envidia. A mí solamente 1,000 y a David 10,000. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que le falta es que le den el reino. Qué tremendo. Ve que cómo la gente solita abre puertas para que entren los demonios. Estoy hablando de la envidia, podemos hablar de cualquier otro pecado. Cualquier otro pecado. Dice la Biblia, lo único que le falta es que le den el reino. Pero no estaba muy largo el hombre, y casi que lo profetizó. Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno, de parte de Dios, se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa. ¿Qué hacía David? Tocaba el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, era para espantar los demonios que había en Saúl. Andaba una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando: a este lo clavo en la pared. Qué duro, hermano, qué fuerte. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Es que cuando uno está en el espíritu, hermano, cuando uno está en el espíritu, esquiva cualquier lanza y cualquier basura y cualquier mentira y cualquier diablo que quiera lanzarse en contra de nosotros. Cuando usted está en el espíritu, David tocando el arpa, ahí tocando cualquier canción que a usted se le venga a la cabecita en este momento de adoración bien linda. Y estaba tocando David ahí en la sintonía del arpa, una canción de adoración, la bondad de Dios o cualquier otra canción linda, no sé, la que se le venga a su cabecita en este momento, Yeshua o cualquier otra de las canciones hermosas de esta época, y estaba David tocando el arpa, y el otro atormentado por un espíritu que lo atormentaba. Hermano, hay gente que necesita ser libre. Es preocupante ver que la gente va y viene y va, entra y sale y entra, hermano. Y hay gente que carga demonios. Es lamentable, hermano. Gente cristiana que no ha pasado por un proceso de liberación. Gente que necesita ser libre de ataduras. Gente que vive atormentada. Gente que la atormenta espíritus. Gente que está atormentada en las madrugadas, gente que lo atormenta, todo el día anda atormentado, todo el día, un estrés terrible, hermano. Frutos o obras, o mejor dicho, obras de la carne en la vida de esa persona. Vemos a Saúl atormentado, un espíritu lo atormentaba. Dice la Biblia, andaba con una lanza y un espíritu maligno se apoderó de Saúl y cayó en trance en su propio palacio. Atormentado, era un demonio que lo tenía atormentado.
Terrible el asunto, terrible. Así estaba este hombre, atormentado, vivía atormentado. Eran unos celos terribles contra David, era una cosa terrible contra el siervo, era algo tan espantoso. Y eso sucede hasta en las grandes congregaciones, hasta en pastores suceden este tipo de cosas, hasta en ministros suceden este tipo de cosas, dentro de la iglesia suceden este tipo de cosas, entre hermanillos, les hablaba un día de esto, de los hermanos de José, suceden este tipo de cosas. No debería darse, pero se da. En ministerios, el espíritu y anda atormentada, y una cosa como ladrando, ¿verdad? Casi que le quiere morder. Es la realidad que vive mucha gente, hermano. Y así estaba Saúl. Saúl atormentado. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000, disgustado por lo que decían. Y hay gente que vive atormentada por eso. No se alegra del éxito de aquel. Qué tonto fue Saúl. En lugar de alegrarse y decir: wow, qué tremendo. David no peleó por él, peleó por el pueblo y peleó por mi reino, porque David no era rey todavía. David no era rey. Y aún él peleó por el reino. Y en lugar de aplaudir y decir: qué carga David, yo quiero a este hombre aquí, en mi palacio. Ah, no, le entró un demonio, hermano. ¿Cómo entran los demonios? Es que los demonios entran cuando se le abren puertas. El enojo, la soberbia, la ira, las obras de la carne. Cuando caminamos en la pura carne, hermano. Cuando caminamos en la carne, automáticamente los demonios están ahí. No es que necesitan cuerpos. Los espíritus necesitan cuerpos para hacer y deshacer. Por eso usted ve mucha gente atormentada en las carreteras haciendo loco. Usted ha visto gente que se baja de un carro desbaratando parabrisas y golpeando carros. ¿Qué es más que un espíritu que entra a esa persona? Las últimas semanas hemos visto gente que se baja de un vehículo, gente con un machete ahí desbaratando un parabrisas, otro desbaratando puertas y tirando cosas. Y son espíritus. No los vemos, pero están ahí. Necesitan un cuerpo para manifestarse. Y entonces manifiesta ira en una persona y usted ve los ojos de esa persona. Cambia completamente el semblante de esa persona. Se transforma. Una persona llena de ira abrió puertas a un espíritu de muerte y llena de ira lo cegó. Por eso hablaba del hombre ciego y mudo, ciego, y cegó a esa persona y le quitó la vida a alguien. El yerno que se enojó con la suegra e hirió a la suegra, hirió a la pareja y se mató él. ¿Usted ha visto este tipo de cosas? Hijos que se rebelan contra los padres. Es tremendo, hermano, y lo que vemos se ha incrementado más. El mundo necesita de Dios y la gente necesita ser liberada, y se ha dejado de liberar gente. La gente vive atormentada, la gente vive con estrés, atormentada, una cosa terrible, hermano. Gente dice: ¿en qué momento yo hice esto? Cuando ya vuelve en sí, ¿en qué momento yo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Un diablo, un demonio que cegó a esa persona, la volvió ciega, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pues eso pasó con Saúl. Un espíritu malo, dice, y se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que le falta es que le den el reino. Ya iba mal ahí ese hombre. Repito, en lugar de alegrarse y decir: wow, qué carga David, el apoyo que recibo de David, que mató a 10,000 y yo 1,000. Más bien, gracias David, porque estás apoyando el reino, o el reinado de Saúl, mi reinado. Ah, no, el hombre se enojó, el hombre se disgustó, y Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Ni en su casa tenía paz. Hay gente que ni en la casa tienen paz. Es lamentable, hermano. Gente que es un puro pleito en la casa, ni en el palacio. Un espíritu. Usted tiene que examinar bien su casa. Usted puede tener adornos bien lindos, usted puede tener títulos ahí guindando, usted puede tener muebles de cuero, y no sé, el tipo de cama que usted tenga, los millones que costó ese carro. Usted puede tener muchas cosas lindas en su casa, pero hay cosas que no se ven y pueden estar ahí, haciendo y deshaciendo. Un palacio, había un demonio. En el palacio había un espíritu. Ni en el palacio, o sea, no es el lugar, hermano.
no es el lugar. ¿Me estoy dando a entender? En el palacio estaba siendo atormentado. Un espíritu atormentando a Saúl en el palacio. ¿Y qué hay en un palacio? ¿Qué hay en un palacio? Pues en ese palacio este hombre estaba siendo gobernado y dominado por un demonio. En el palacio, ahí estaba, un espíritu maligno se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Y escuche bien, hasta en su propia casa se pueden estar dando manifestaciones rarísimas. En su propia casa. Esos pleitos, constantes pleitos entre la mamá y la hija. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué son esos pleitos entre padres e hijos? ¿Qué son esos pleitos entre hermanos? ¿Qué es esa envidia? ¿Y qué es ese cuchicheo? ¿Y qué son esas mentiras? ¿Y qué es esa cosa terrible? Hay algo que no está bien en su casa. Usted ve una casa, pasa al frente de una casa, wow, qué casa más linda, el diseño, los arquitectos, los ingenieros, y un diseño tan lindo, y el campo verde, y hay 3 cocheras ahí, 3 carros, y carros modernos, y está el perro por allá, y están los animalitos por allá, y los árboles frutales, y una quinta, y no sé cuántas hectáreas. Pero mi pregunta es, ¿hay paz en esa casa? ¿Hay paz en ese hogar? ¿O prefiero encerrarme yo en mi habitación para evitar? ¿O prefiero salir por un lado para que el otro entre por el otro lado? Porque no nos soportamos, porque hay un choque entre hermanillos, porque hay un choque entre... Es una cosa terrible. Usted entra a una casa y siente el peso en esa casa. No, las cosas no están bien en esta casa. Que quieren maquillar el asunto es otra cosa. Pero cuando uno está en el espíritu puede discernir cuando las cosas no andan bien en la relación de padres con hijos, cuando las cosas no andan bien en la relación entre hermanos, cuando las cosas no andan bien en la relación de matrimonio. Cuando un hombre está en el espíritu, el mismo espíritu le da testimonio de que las cosas no están caminando bien en esa casa. Y hay que echar fuera, con la autoridad del Señor, todo aquello que se pueda estar moviendo en su casa, en su familia. En el palacio, oye, en el palacio, en un palacio asustaban, en un palacio se manifestaba un demonio, en un palacio había un espíritu maligno atormentando a Saúl, y fue tal la loquera de Saúl que quería matar a David. Ve el nivel de demonio que estaba en la vida de Saúl. Fue tal el demonio que operó en Caín que mató a su hermano Abel. Fue tal el demonio que estaba en los hermanos de José que lo querían matar y lo lanzaron a una cisterna y lo vendieron. Llévese este soñador. Fue tal el demonio que estaba en los religiosos de aquella época. ¿Qué hicieron los religiosos de aquella época? ¿A quién mandaron a matar? ¿A quién mandaron a la cruz? ¿A quién? Fue tal el demonio que estaba en los religiosos de aquel tiempo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los religiosos. La religiosidad es un principado. Es un principado, la religiosidad es un principado, hermano. Terrible, terrible, que hay gente que por la religión se muere, prefiere morir. Hay gente que por religión mata, o se muere, o hace tonteras. Pregúntele a los de Gaza, que ese es un tema que la gente no toca y todo le echa la culpa a Israel. Los de Gaza están matando por religión, pura religión, ni siquiera es por tierra. Porque ¿cuánto mide Israel? 22,000 kilómetros cuadrados. No es tierra, no es tierra, es pura religión, es pura envidia. Es porque es una nación próspera. Es porque la niña a los ojos de Dios es un tema religioso. Es un tema de envidia. Es un tema que no lo soporto. Es que porque ellos son los escogidos y los chineados de Dios. Aunque muchos evangélicos no les guste y se vuelvan antisemitistas. Yo quiero decirte que hay muchos cristianos que no bajan al pueblo de Israel. Y hay que honrarlos, hay que bendecirlos, le guste o no le guste. Es el único país, la única nación que salió del corazón de Dios, aunque le guste o no le guste. Tienes que amar a Israel y bendecir esta tierra. Aunque no estés de acuerdo en muchas cosas, póngase en orden con Dios y bendiga a la nación que fluye leche y miel. Este es otro tema. Pero lo que quiero decirte, mi hermano, lo que quiero decirte es que no puede existir esto en tu casa. Gente que vive en un tormento terrible, hermano, no puede dormir, tiene pesadillas, una cosa rara. Hay espíritus que se infiltran y se meten a las casas. Y no solamente a las casas, a las personas, si se abren puertas.
si se abren puertas, y en algún momento abrimos puertas, el pecado es una puerta que se abre para que entren los demonios. Dice Gálatas, vaya conmigo a Gálatas, las obras de la carne. Oiga, las obras de la carne. Dice la Biblia en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ahí entran demonios. Fornicación, allá entran demonios. Inmundicia, allá entran demonios. Lascivia, entran demonios. Idolatría, demonios. Ve, idolatría. Hechicerías, demonios. Enemistades, demonios. Pleitos, demonios. Celos, como los de Saúl con David, demonios. Iras, demonios. Contiendas, demonios. Disensiones, demonios. Herejías, demonios. Envidias, demonios. Homicidios, demonios. Borracheras, orgías, demonios. Y cosas semejantes a estas que no se mencionan en esta época o en esa época en la Biblia, pero que hoy las vemos, hoy las palpamos y hasta las olfateamos. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, es una práctica, y hemos caído en prácticas. El ser humano, y hay cristianos que han caído en prácticas. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más la diferencia, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué no podemos vivir en amor entre los hermanos? ¿Por qué tanta bronca y por qué tanto pleito, hermano? ¿Por qué tanto pleito? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, hermano, han crucificado. Hablando de este tema de crucificar. ¿Crucificamos algo nosotros con el Señor? ¿Hemos crucificado esta carne? ¿Hemos crucificado la chuleta? ¿Ha crucificado usted la carne? Pregunto. Oscar, ¿has crucificado algo? ¿Hay obras de la carne en tu vida que necesariamente tienen que ir a la cruz? La mentira, hay gente mentirosita y que ni ellos mismos se creen las mentiras. Hay gente que dice que no, no. Hermano, hay gente que abre puertas a la mentira. Hay gente que abre puertas ¿a qué? A las contiendas, a las iras, a los celos, a los pleitos. Saúl, ¿qué más ejemplo que Saúl? A tal punto que abrió un espíritu, abrió la puerta a un espíritu. No abra puertas a espíritus. Vea lo que le pasó a aquel hombre. Aquel hombre, dice la Biblia, que cuando un espíritu sale de una persona, se va a los lugares secos, buscar ahí dónde reposar, dónde vivir. Pero dice, no, voy a volver, voy a regresar de donde salí. Y busca 7 espíritus peores que él. Pensemos que salió el espíritu de envidia. Pensemos que fue el espíritu de envidia el que salió de aquel hombre. Y no solamente llegó el espíritu de envidia, llegó con 7 peores. Fornicación, celos, homicidios, borracheras, enemistades, iras, pleitos, idolatría, lascivia, adulterio, fornicación. Vinieron todos esos espíritus y la condición de que el hombre era peor. Era un espíritu que tenía. No abramos puertas. Sencillo, no abramos puertas. Vivamos en el espíritu y andemos también en el espíritu. Vivamos en el espíritu. Yo tengo que vivir en el espíritu. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Ando yo en el espíritu o vivo un puro pleito? Ando en el espíritu y soy cristianita. Y siento un choque, y siento ahí un golpe, y siento algo, y vivo atormentado, y siento el bombardeo por dentro, y siento que me revientan por dentro, y siento que exploto. Hay muchos cristianos así, hermano. Es lamentable ver. A mí no me impresiona una congregación llena. ¡Ja! No me impresiona. Yo prefiero tener 1000 almas sanas que 1000 personas o 2000 personas ahí, entre Camagüey y Elote, o sea, no saben ni para dónde van ni para dónde vienen, hermano. Es la realidad, hermano. Prefiero tener poquitas con unción que estén en el espíritu y no toda una multitud de gente endeble, manipulable por cualquier demonio, cualquier espíritu.
que hoy estoy aquí, gloria a Dios, y mañana estoy en otra historia. La gente necesita ser libre. El pueblo de Dios necesita pasar por un filtro que se llama el Espíritu Santo. La gente necesita pasar por el filtro que es el Espíritu Santo. Necesitamos pasar por ese filtro, hermano. ¿Te ha visto? Cuando se pasa por un filtro de las cosas, piensa en un filtro. Bueno, que el Espíritu de Dios sea como ese filtro. Que venga a quitar todas las cosas feas, las obras de la carne, la fornicación, vamos, el orgullo, la soberbia, los celos, el rechazo hacia una persona. ¿No te estás dando cuenta que ese es un espíritu? Cuando usted rechaza a una persona que ni siquiera le ha hecho absolutamente nada a usted, y me cae mal esa mujer, ¿y qué le ha hecho esa mujer? Nada, pero me cae mal. Usted está mal. Como los fariseos, estaban muy mal. Eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos cuando los regañó y cuando los exhortó. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Y si Satanás echara fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es lógico, hermano. Pero era tal la ceguera de estos viejos. Era tal la ceguera de estos tipos. Era tal la ceguera que no veían más allá. Se cerraban ciegos y mudos, así estaban. Ciegos, estaban más ciegos y más mudos que el mismo endemoniado que le llevaron a Jesús. Y hay gente que se cree dueña de la verdad y cree que lo sabe todo, y hay gente endemoniada. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y eran más ciegos y eran más mudos los fariseos al cuestionar a Jesús. Ni sensibilidad tenían, habían perdido hasta la sensibilidad. Y es que cuando una persona no tiene el Espíritu, pierde la sensibilidad, se vuelve insensible. Una persona sin el Espíritu de Dios es insensible. Ya no le impresiona, ya alguien se convirtió, hay uno más que se convirtió. Ya no es motivo de gozo y alegría. Una sanidad, se sanó de cáncer, ya no hay otra sanidad más. Alguien se convirtió, otro más que se convirtió. Ya perdieron eso, la sensibilidad, hermano. Usted puede perder carros, usted puede perder casa, usted puede perder un trabajo, puede perder la novia, el novio, el tío, la abuela, quien sea, pero no perder el Espíritu. No perder la sensibilidad y la comunión con el Espíritu, porque así estamos mal entonces. Mejor apague, eche candado y apague y vámonos. Póngale candado al asunto, hermano. Póngale candado al asunto. Porque si en un lugar se pierde la relación con el Espíritu Santo, eso es pura estructura nada más. Pura palabrería nada más. Si se pierde la sensibilidad, como la perdió Saúl, la perdió. La tuvo, sí, pero la perdió. Dice la Biblia que Dios se había apartado de él. Dios se había alejado de él. Como Sansón, que perdió la sensibilidad del espíritu y se endaliló el hombre. ¡Ja! ¡Ya! Se endaliló y perdió la sensibilidad al espíritu. Y ya sabemos lo que pasó con Sansón. El hombre se endaliló. ¿Qué entró en Sansón? ¿Un espíritu de qué? Imagínense, el espíritu que entró en Sansón operó en quién, en Dalila, hubo una transferencia de espíritu y el hombre ni los codos puso. Y perdió la unción, perdió la fuerza, perdió la sensibilidad. Y usted puede perder una mujer, usted puede perder, chao, que le vaya bien, ya no quiere estar conmigo, que le vaya bien, Dios la bendiga. Ya no quiere nada conmigo, pues que Dios le bendiga. Ya se fue, que Dios le bendiga, que le vaya bien. Ya no quiere el socio, pues hasta luego, chao. Pero perder la comunión con el Espíritu, no, jamás. Perder la comunión con el Espíritu como le pasó a Saúl. Ve usted, pierde la conexión con el Espíritu de Dios. Y vino un espíritu a atormentarlo en el propio palacio, en la propia casa, siendo atormentado. O sea, ni en la casa tenía paz este hombre. Ni en la casa tenía paz. Hay gente que ni en la casa tiene paz. Se agarró sola. Si no tengo con quién pelear, me veo al espejo y me agarro sola. Hay más de uno así. Se agarra solo. Está peleando solo. Hay gente que anda mal, hermano. Hay gente que está mal.
Hay gente que está mal, hay gente que está cucú, hay gente que hay que ministrarlos, hay que ponerle las manos encima y liberarlos y orar por ellos. Porque la gente anda mal, la gente anda haciendo loco en las calles. Usted ve a alguien en carretera, te dije anteriormente, cuando de repente se manifestó y se bajó el carro y desbarató el carro y eche para adelante y qué la cosa. O te sacan una pistola. O te gritan o te recuerdan la mamá. Son espíritus. Es la gente que hace que la gente accione en ira. La ira en una persona. Así está la vida y así está mucha gente, hermanos. Es un tema que se las trae. Es un tema que se las trae y es un tema como para compartirlo no desde un micrófono así, sino en otro lugar, hermano, porque la gente necesita ser libre. La gente necesita rendirse delante de Dios. La gente necesita venir delante de Dios. Primero reconocer de que estoy mal. Que ese es el error de muchas personas. Ah, no, yo estoy bien. Yo no, usted la que está mal. Usted no, usted está mal. Usted está enferma. Yo estoy bien. No, hermano, perdóneme. Pero todos, desde el pastor hasta el que cuida, todo mundo parejito, tiene que examinarse y preguntar, ¿cómo anda mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios? Hay cosas que me sacan. Leo la Biblia, he memorizado un montón de versículos, me sé un montón de canciones de alabanza y de adoración de memoria. Y era qué lindo. Pero a la hora de la prueba reviento. A la hora de la situación hasta que agárrenla porque se manifestó. No le digan nada porque es como el fuego esa mujer, fuego ese hombre. Pero no precisamente el fuego del espíritu. Y la vida de muchas personas. Paz. Paz. Hoy el Señor quiere devolverte el habla y la vista. El diablo te ha tenido ciega y muda, ciego y mudo desde hace mucho tiempo. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Ves que los endemoniados existen, hermano? Gente atormentada y gente endemoniada. Ah, ya ahora no, ahora todo no. Ahora voy donde el psiquiatra, voy donde el psicólogo, respeto a los psiquiatras y respeto a los psicólogos. Pero hay cosas que no llegan hasta donde llega un psicólogo o un psiquiatra. ¿Me estoy dando a entender? Respeto la profesión del psiquiatra, del psicólogo, pero hay cosas que no son manejables desde la psicología. Hay cosas que no es el psiquiatra. Hay cosas que no es el psicólogo. Hay cosas que ya entra ahí la unción y la autoridad dada por Dios a un hombre o a una mujer para que se pare en la brecha y para que delante de esa persona que está siendo atormentada le dé una orden a ese espíritu demonio, como se llame. Jesús le decía espíritu sordo y mudo. Y hay infinidad de demonios, hermanos. Y nombres de demonios y espíritus que andan al acecho buscando a dónde posar. Recuerda que a aquel hombre le llegaron 7 espíritus peores. Ya era 1, llegaron 7 más, ahora eran 8. Examine su vida. Y si algo no está caminando bien, si algo no está caminando bien, si algo no está caminando bien, corre al Señor. Y dile, Señor, aquí está mi vida, delante de ti. ¿Habrá alguien el día de hoy que pueda reconocer y decir, Pastor Oscar, vieras que las últimas semanas yo me congrego, soy cristiano, sirvo en la iglesia, estoy en el ministerio, sirvo en tal ministerio, estoy en danza, estoy en esto, estoy en lo otro, pero hay un espíritu que me atormenta? El que sea, hay un espíritu que me domina, que me vuelve ciega y me vuelve muda, me vuelve ciego. Es que yo me ciego, me pongo ciego en la situación y no encuentro razón, o sea, no escucho razón. No escucho opinión de mi papá y mi mamá. Y yo reviento, y yo me enojo con mi papá y mi mamá. Y no escucho consejo de papá y de mamá. Porque entra en mí una ira y un enojo que no soporto que me digan nada. Hay personas que no aguantan que les digan nada. Hay hijas que no soportan el consejo de sus padres y revientan. Hay hijos que no soportan
Yo recuerdo cuando mi mamá me decía, mira, mijito, baja el volumen de ese radio. Yo tenía música muy pesada en aquel tiempo. Y yo hasta un día le recordé a la mamá de ella, a mi madre, cegado, endemoniado. A mí antes me gustaba escuchar música rock. Y recuerdo a mi madre, me decía, Osquitar, baja el volumen de ese radio. No, y no eran alabanzas en ese tiempo, mamita. No era toma el pandero, no era fiesta en el desierto, ni nada de eso por el estilo. Era el puro diablo antes, escuchando. Y yo estaba tan manifestado y tan en trance, porque yo cuando veo esto de Saúl, digo yo también estaba en trance en aquel tiempo, una cosa terrible. La música te lleva, la conexión con la música, por eso la Biblia dice, presta atención a lo que oyes. Escucha, o sea, esté atento a lo que escuchas, porque se te añade. Presta atención a lo que oyes, porque se te añade. Entonces, ¿qué he estado escuchando? ¿Qué estaba escuchando yo? Y música rock en aquel tiempo. Claro, era una cosa terrible, puros tarros sonando y todo el asunto, y ese olor a mota y un montón de cosas más. Lo que quiero decirte, mi hermano, yo sé que más de uno, es la realidad, todos tenemos un pasado, y yo me he manifestado horriblemente con mi madre. Vieja, anticuada, loca y el madrazo, así como lo escucha, porque estaba atormentado por un demonio, hasta que un día vino Cristo a mi vida y todo cambió. Hasta que Cristo llegó a mi corazón y todo cambió. Hasta que le abrí las puertas de mi corazón a Jesús y lo reconocí como Señor y Salvador de mi vida y todo cambió. Y este es tu tiempo. Yo no sé quién eres. No sé qué ha estado pasando en tu vida. Si los últimos meses has venido teniendo conflictos emocionales, problemas emocionales, donde no te aceptas, o donde has venido teniendo o has tenido conflictos con alguien y usted no sabe ni por qué está enojada con esa persona. Y usted no sabe por qué le cae mal a ese hombre. Y porque usted tampoco sabe por qué no bajo a esa persona y no me simpatiza esa persona, si esa persona no te ha hecho absolutamente nada. Donde he venido teniendo pleitos con mi hija, donde no he venido teniendo pleitos con mis hijos, donde he venido teniendo pleitos matrimoniales. ¿Qué puerta abrimos en el matrimonio? ¿Qué puerta se abrió en el matrimonio? ¿Qué portón abriste a tu matrimonio? ¿Qué espíritu entró en tu casa? ¿Qué invocaste consciente o inconscientemente? Que se infiltró en tu casa y se posesionó en ese lugar y está haciendo y deshaciendo, trayendo división, trayendo ruina, trayendo enfermedad, porque la enfermedad es un espíritu, porque todo mundo enfermo en la casa. Hay muchos espíritus que están visitando las familias y no precisamente el Espíritu Santo. Espíritu de enfermedad, espíritu de fornicación, espíritu de brujería, de hechicería, de pecado, de división, de contienda, de desamor. Espíritu que ha tenido mucha gente ciega y muda. Ciega y muda. Muda a decir cosas buenas, porque solo de su boca sale basura. Y ciega para no ver la belleza y no contemplar la bendición que Dios se derramó en la vida de esa mujer o de ese hombre. Ciego estaba Saúl al no ver el éxito de David. El espíritu lo cegó. Ese espíritu al que él abrió puertas por la envidia, lo cegó y no permitía ver la belleza y el triunfo de David. Pudiendo él decir gloria a Dios por David. No, sintió un rechazo hacia David a tal punto que lo quiso matar. Hay un espíritu que ha querido matarte hace mucho tiempo atrás. Pero en el nombre de Jesús, como hombre del reino, como hombre de autoridad, como ministro de Dios, yo vengo orando y reprendiendo todo espíritu que en contra de su vida se ha levantado. Todo aquello que ha estado atormentando la familia, el seno familiar, los matrimonios, es echado fuera en el nombre de Jesús. Hoy le doy una orden a todo espíritu inmundo. Levante su mano y diga: espíritu sordo y mudo, todo demonio, todo principado y toda potestad. Pablo lo escribe en una de sus cartas y dice
que la lucha que tenemos nosotros no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores. Y hay gobernadores y principados y potestades que se metieron hasta la cocina de su casa. ¿Cuándo abriste puerta? No me acuerdo, pastor, pero es tiempo de echarlos afuera y cerrar la puerta a todo principado y potestad, a todo demonio que ha estado atormentando tu vida, y abrir las puertas a la presencia del Espíritu de Dios. Ese es el único Espíritu que tiene que habitar en su casa. Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Ese es el que tiene que gobernar, ese es el que tiene que reinar en tu casa. No hay otro Espíritu que no sea el Espíritu de Dios que se cierna o que se pueda cernir en la atmósfera, en el ambiente de nuestra casa. Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y echa fuera todo aquello que no huele a Dios, que no huele a Cristo, que huele a inmundicia, que huele a muerto. Hay casas que huelen a muerte, hay casas que huelen a pecado, hay casas que huelen a desgracia, que huelen a enfermedad. Saca eso de tu vida en el nombre de Jesús. Echa fuera todo demonio. Aún inconscientemente usted invocó algo. Cuando llamaste a la ruina, cuando llamaste a la enfermedad, cuando invitaste al espíritu de enfermedad y se metió y contaminó a todo mundo. En el nombre de Jesús, hoy todo cambia. La atmósfera de tu casa 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 cambia por causa del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hoy invocamos y llamamos la presencia del Espíritu de Dios. Dígaselo en el nombre de Jesús. Dile al Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dígaselo, vamos. Dígaselo. Dígalo, dígalo. Dígale al Espíritu, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús. Bienvenido a este lugar. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar, todo cambia, hermano. Cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar, la atmósfera, el ambiente, los aires, el suelo, subsuelo, cada centímetro cuadrado de su casa cambia. Que su casa sea impregnada por la presencia del Espíritu de Dios. Que todo espíritu contrario y todo espíritu malo, todo espíritu que ha estado atormentando su vida, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Que cuando quiera regresar el Espíritu con 7 peores, se encuentre con una mujer llena de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Recibe en el nombre de Jesús. Santo es su nombre. Levanta tus manos, porque tu casa y tu vida será visitada por el Espíritu de Dios. Ese es el único Espíritu que tiene que habitar en tu vida y en tu casa. Que tu casa sea llena de la presencia del Espíritu de Dios. Que el Rúa de Dios, que el Rúa Hakadosh, que es el Espíritu Santo, sea sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está. Amén y amén. Aleluya.